Bienvenidos. En este video les explicaré el contenido ondas mecánicas. Una onda es cualquier perturbación que se propaga de un lugar a otro en el tiempo. Acá tengo una representación de una onda. Siempre se representan con esta forma. Las podemos observar en el agua, que son las más comunes. Aunque el sonido también se propaga en el medio, así que serían ondas mecánicas también, a diferencia de la luz, que ya serían ondas electromagnéticas. Acá logro observar algunas características, por ejemplo las amplitudes. Acá tendría amplitud, dos amplitudes, y acá tendría longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre una cresta y otra, o la distancia que hay entre un valle y otro. Esta sería la longitud de onda. La velocidad de propagación por el medio depende de la elasticidad y de la rigidez del medio. Las ondas se desplazan una longitud de onda en un tiempo equivalente a un periodo. De acá puedo empezar a conocer las ecuaciones. Quiere decir que la onda se desplaza una longitud de onda en un tiempo equivalente a un periodo. El periodo se representa con una letra T mayúscula. La longitud de onda se representa con una letra griega que se llama lambda. Entonces esta sería la velocidad. En base a esto, las unidades serían, la longitud de onda me está hablando de distancia, entonces serían metros. Y el periodo está relacionado con el tiempo. Entonces ahí obtengo las unidades metros sobre segundos, que corresponde a la velocidad. En todos los movimientos periódicos, el periodo y la frecuencia se relacionan. Quiere decir que acá está relacionado el periodo con la frecuencia a partir de esta ecuación. El periodo es el inverso de la frecuencia, 1 sobre frecuencia. Entonces, al analizar las unidades, tendría que el periodo es 1 sobre la unidad de la frecuencia, que es el Hertz, Hz. Y la frecuencia es 1 sobre segundo. Quiere decir que 1 sobre segundo es igual a Hertz. Entonces, de manera general, el periodo sería igual a 1 sobre segundo. Esas serían las unidades. De manera general, se puede llegar a la conclusión que es segundo la unidad del periodo. La velocidad de propagación de una onda se calcula al multiplicar la longitud de onda por la frecuencia. Quiere decir que acá tendría yo velocidad es igual longitud de onda sobre periodo, y como periodo es igual al inverso de la frecuencia, entonces la velocidad sería igual a la longitud de onda sobre 1, o sea, sobre el inverso de la frecuencia. Si multiplicamos extremos con extremos, tendría entonces yo que velocidad
es igual longitud de onda por frecuencia. Y las unidades que tendría serían, como acá tengo velocidad, igual longitud de onda, metro, por la frecuencia, 1 sobre segundo. Quiere decir que acá tengo metro sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. En el caso de ondas que se propagan en una cuerda, es necesario calcular la densidad lineal de masa. Entonces, para este caso voy a utilizar otra ecuación. La densidad lineal se representa con la letra griega mu, que utilizamos como micro también. La densidad lineal sería igual a masa sobre longitud. Sería la masa y la longitud de la cuerda. Entonces, las unidades serían densidad igual masa en kilogramos, longitud en metros. Esas serían las unidades, kilogramos sobre metros. La velocidad de propagación de una onda en una cuerda depende de la tensión y de la masa por unidad de longitud o densidad lineal, que sería esta, masa por unidad de longitud. Entonces, de acuerdo a estos datos, la velocidad de la propagación depende de la tensión y de la masa por unidad de longitud. Quiere decir que acá tendría velocidad por masa igual a tensión por longitud sobre velocidad. En este caso, si quiero despejar la velocidad, tendría que pasar esto a multiplicar. Me quedaría velocidad por masa igual tensión por longitud. Ahora acá tendría velocidad al cuadrado por masa igual tensión por longitud. Si quisiera despejar, por ejemplo, la tensión, la longitud pasaría a dividir. Tendría tensión igual velocidad al cuadrado por masa sobre longitud. Y si de acá quisiera despejar la velocidad al cuadrado, tendría que pasar a multiplicar la longitud por el período. Y la masa pasaría a dividir. Pero en este punto logro observar una relación. Acá logro observar masa sobre longitud. Eso quiere decir que acá tengo la densidad lineal. Quiere decir que acá también lo podría representar como tensión igual velocidad al cuadrado por densidad lineal. Quiere decir que si ya utilizo estos datos para poder encontrar la velocidad al cuadrado, simplemente la densidad lineal pasaría a dividir con la tensión.
lo tendría de esa forma. Para poder eliminar el cuadrado, tengo que sacar raíz cuadrada a ambos términos. Quedaría así. Acá el cuadrado se elimina con la raíz. Entonces me quedaría velocidad igual tensión sobre densidad lineal raíz. Y esta sería la ecuación que voy a utilizar. Si analizo las unidades, aquí tendría velocidad igual la tensión, que es en Newton, sobre la densidad lineal, que es kilogramo sobre metro. Todo eso raíz. Tengo que descomponer las unidades de Newton, que sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Acá tengo kilogramo sobre metro. Acá logro observar cómo se eliminan algunas unidades, por ejemplo, kilogramo y metro. Y me queda acá segundo al cuadrado. Pero antes de eliminar el metro, tengo que observar que acá puedo utilizar la multiplicación de extremos por extremos y me quedaría metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si ahora a esto le saco la raíz cuadrada, se elimina la raíz con el cuadrado de cada uno y me queda metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Entonces en este punto se hizo eso. Antes de eliminar los metros, se multiplicó extremo por extremo y me dio como resultado metro cuadrado. Y por último, la energía de transmisión. La energía asociada a una onda es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. Quiere decir, la energía es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. La amplitud y la frecuencia de una onda son dos magnitudes independientes. Entonces, si se tienen ondas de igual amplitud pero diferente frecuencia, tendrá mayor energía la que tenga mayor frecuencia. A partir de estos datos podemos encontrar la ecuación energía igual frecuencia al cuadrado por amplitud al cuadrado. De esta se desglosa energía igual 2pi cuadrado por la masa por la frecuencia al cuadrado por amplitud al cuadrado. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Si hago el análisis de unidades, tendría acá energía. Hay que tener claro que 2pi cuadrado son números, entonces no tienen unidades. La masa sí tiene unidad, que es kilogramo. La frecuencia tiene unidad, que es hertz al cuadrado. Y la amplitud también tiene unidad, que sería metros al cuadrado. Entonces, a partir de esto, al desglosar lo que significa hertz, energía es igual kilogramo por hertz, que sería 1 sobre segundo al cuadrado,
por metro al cuadrado. Esto me da como resultado kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto me recuerda a ecuaciones en mecánica, por ejemplo, la ecuación de la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que era kilogramo por metro sobre segundo. Todo eso está al cuadrado, entonces sería kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Son las mismas unidades. O la energía potencial, masa por gravedad por altura. Masa en kilogramos, gravedad metros sobre segundos al cuadrado, altura metro. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Son las mismas unidades. Así que eso sería todo.